Bueno, si les parece, vamos a arrancar este segundo conversatorio. Ahí tenemos un micrófono que está abierto, tal vez aparecen sonidos de distinta clase. Este segundo conversatorio es continuidad del de la semana pasada, cuando iniciamos este ciclo dentro de una línea institucional que la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos se planteó al comienzo de este año 2023. A 40 años de continuidad constitucional y bajo el lema "Con más democracia mejor", se fueron realizando y se seguirán realizando a lo largo de este año distintas actividades para reflexionar acerca de lo que significan estas 4 décadas de recuperación democrática y de continuidad constitucional. Vuelvo con esta expresión porque me parece que para los que tenemos más de 15 años de vida, esto de reivindicar la vigencia de la Constitución no es menor, y todo lo que eso implica. En este segundo conversatorio contamos con la presencia virtual de Sandra Russo, de Horacio Embón, de Mariana Gené. En unos minutos más, ya que está en medio de un embotellamiento de tránsito, Pablo Yonto, Juan Pascual, y aquí en la sala de profesoras y profesores de la facultad, en la ciudad de Paraná, la decana Isa Boykens y Leandro Regalini, que forma parte de la cátedra que compartimos denominada Periodismo Político. Horacio, ya no hago más presentación. ¿Vos cómo presentarías un conversatorio con más democracia mejor a pocos días de las elecciones del 22 de octubre? Yo lo empezaría o lo comenzaría o lo iniciaría que las libertades no avanzan si no son democráticas. No hay más lugar para el juego de palabras cuando la intención es desestabilizar. No solamente desequilibrios emocionales que derrumban peso, moneda, dólar, sino las intenciones de hacernos un país más chiquito, mucho menos que aquella dictadura sangrienta. Argentina todavía, en el antes de lo terrible de la dictadura del 76 al 83, Argentina estaba de pie. Después tuvimos el baile del 90, tuvimos la explosión del 2001 y después el saqueo del golpe de final entre el 15 y el 19, que no es gratuito y quieren venir por más. Somos testigos y ustedes saben, porque todos somos periodistas comprometidos, lo que estamos viendo y somos testigos son carpetazos de inteligencia con la idea financiera de ganar no solamente las elecciones, sino de crear un caos social. Y sabemos perfectamente bien que los hijos de los hijos de los hijos de aquellos que fueron desguazados en sus trabajos, en sus economías, en sus estudios y en sus sueños, hoy deambulan. Pablo Yonto está tratando de venir porque me imagino que está en algún lugar de Buenos Aires o el Gran Buenos Aires. No es que la gente solamente hoy se irá de fin de semana. Hay gente que vino hoy a Buenos Aires a decir: no queremos un golpista dentro de casa de gobierno. No queremos a alguien que desesperadamente, emocionalmente, se haga cargo, más allá de que utilice las armas de la democracia. Negacionismo, no hay más lugar. Otro golpe financiero, no hay más lugar. Entonces hoy, en diferentes ciudades, se ha dado la presencia de aquellos y aquellas que no quieren esta llamada propuesta democrática, más allá de los debates y de las chicanas, los carpetazos de unos y otros. Si el fulano quería salir con la piba, aborrecible, detestable, repudiable de todo punto de vista, o el otro juega también a la inteligencia pinchando teléfono, no forma parte de lo que debemos pensar.
Me parece que para reivindicar estos 40 años, no solamente tenemos que ser aquellos, todos y todas, los que debemos hacer lo imposible para incluirnos, para incluir a aquellos que están fuera de todo, fuera de todo. Yo estoy viendo y estamos leyendo todos y no somos ingenuos ni diferentes de lo que está ocurriendo en Medio Oriente y de qué manera a escala, más allá del grupo terrorista, van barriendo pueblos enteros. Hombres y mujeres que a la mañana se levantaron a ver cómo toman un vaso de agua o comen un plato de arroz. Yo no quiero, como vos tampoco y todos los restos de los compañeros y compañeras, que terminemos comiendo un plato de arroz en un gueto abierto, que puede ser cualquier lugar de nuestro país. Vamos a pelear todos aquellos que estamos acá, por eso nos dedicamos no solo a mirar y contar a través del periodismo, sino que cada uno se convierta en un compromiso para que no gane el desequilibrio. Eso es todo, querido. Gracias, Horacio. Quédate un poquito más si podés, porque Sí, me quedo unos 10 minutitos más. Quería enganchar lo que nos acabas de compartir con el cierre de uno de los últimos programas de Sandra, que se lo recordaron en una entrevista realizada ayer en Radio UNER Paraná. Ella cerraba ese programa en la 530 hablando de la sensatez, la necesidad de en estos tiempos tan amplios. ¿Querés arrancar por ahí, Sandra, en una primera entrada? Estás muteada, Sandra. Me habían mandado a mutearme. Ahora me desmuteé yo solita. Bueno, empezamos con la sensatez. Vos me decís que es una primera entrada porque después va a haber otra. Sí. Es una rueda la que vamos a ir haciendo. Bueno. Sí, yo planteaba que la verdad que después del primer debate y más allá de los debates, lo que veía es que de los 3 candidatos con más chances o con más posibilidades veo a uno solo sensato, que es Sergio Massa, ¿no? Y eso es inescindible de las condiciones en las que llegamos a estas elecciones. Me parece que no se puede hablar de un escenario electoral sin extenderse un poquito, que me gustaría usar esta primera entrada para eso, sobre las irregularidades, las anomalías en las que llegamos a esta situación electoral. Nosotros no estamos viviendo un Estado de Derecho. En este momento, para vivir en un Estado de Derecho tendríamos que tener 3 poderes independientes y no los tenemos. Tendríamos que tener una Corte Suprema de Justicia que respete la Constitución y no la tenemos. No tenemos además un dispositivo mediático hegemónico. Es muy fuerte el ruido que viene del aula, no me deja ni escucharme a mí misma. Tenemos además un dispositivo de medios hegemónicos, de miles y miles de medios hegemónicos, con ramificaciones en toda la región, que han alterado el sentido de lo cierto y lo falso en muchas mentes. Estamos empezando a ver los resultados subjetivos de años de mentiras, de noticias falsas. Donde ya prácticamente cuando nosotros hacíamos 678 parecía que todavía tenía un valor desmontar la mentira. Ahora a la gente no le importa que le desmonten nada. Si es mentira, si es verdad, compran lo que sea y no hay una preocupación por la verdad y la mentira. Y esto es parte de la defección del periodismo profesional, comercial, del periodismo profesional y del periodismo comercial. No llegamos a una situación electoral normal porque la candidata natural del peronismo está proscripta, y está proscripta por una causa inventada que llevaron adelante parte de los jueces comprados por Macri con carpetazos, como decía Horacio, y todos sabemos que es una farsa lo que se tramita en Comodoro Pi, de modo que no podemos naturalizar nada de esto, porque todo hace a una enorme anomalía de la que estamos tratando de zafar en como si fuéramos a elecciones, pero vamos a elecciones con estos condicionamientos. No se puede obviar el intento de asesinato y no se puede obviar que el Poder Judicial no quiere investigar a los que lo financiaron y no se puede obviar que hay altas sospechas de que quienes financiaron ese intento de asesinato llegan a una de las candidatas presidenciales, que es Bullrich.
Y tampoco podemos obviar que en esta situación socioeconómica de una hiperfragilidad que tenemos, los medios de los que hablaba hace un momento han operado para que la confusión de la gente no es casual, está operada. Hay mucha gente que cree que la deuda la tomó Cristina o la tomó Alberto Fernández, y más allá de todo lo que uno puede tener y despotricar en contra de Alberto Fernández, que por cierto cometió errores gravísimos a mi juicio, y tiene muchísima responsabilidad en esta falta de expectativas con la democracia. Bueno, no tomó la deuda Alberto Fernández, la tomó Macri, que camina impune por la calle sin ningún señalamiento colectivo. No hay ningún castigo civil. Hay una mala imagen en las encuestas. Sin embargo, su fuerza política, Juntos por el Cambio, no sufrió el mismo desgaste que Macri, con lo cual ese desacreditamiento es también por la galería. Bueno, en esta primera entrada lo que yo te estaba interesada en exponer eran estas anomalías que hacen que la situación electoral deba ser analizada en este contexto. Gracias, Sandra. Seguimos con Mariana, porque siguiendo con las escuchas de la audición de Sandra en la 530, en otro momento, Sandra deslizó que Milei tal vez haya sido prohijado por Macri, por el PRO. Y vos, Mariana, junto con Gabriel Gomaro, escribieron un libro previo a la irrupción tan desaforada del candidato Milei. ¿Qué podés aportar a esa línea de Sandra y a esto que vienen comentando tanto Horacio como Sandra Ruz? Yo diría que, por un lado, primero que nada, decir que sí, en efecto llegamos a estas elecciones en un contexto muy particular, que yo diría que, además de todo lo que lo dijeron hasta ahora Horacio y Sandra, tiene que ver con llegar a las elecciones en el contexto de la crisis económica quizás más extendida, más larga desde la vuelta de la democracia, ¿no? De la historia reciente. Somos expertos en tener crisis muy profundas en Argentina, no es la primera crisis ni nada por el estilo, ni la primera vez que vamos a votar en el contexto de una crisis, pero es verdad que vamos también en este momento en un contexto de alta inflación, de dos gobiernos de signo contrario, con resultados muy fallidos, y en los cuales entonces emerge, ¿no?, esta tercera opción, este outsider de derecha radical que es Javier Milei, que las dos cosas son bastante insólitas para Argentina, que un outsider sea competitivo, que un outsider sin ningún tipo de armado partidario, ¿no?, con una construcción partidaria particularmente débil, particularmente endeble, hecha muy rápidamente, de forma desordenada, descoordinada, digamos, ¿no? En la que, de hecho, en una de las provincias no pudo presentar siquiera lista de candidatos legislativa. Y el hecho, ¿no? El hecho de que sea un outsider, entonces nos lleva a preguntarnos muchas cosas sobre su capacidad de gobernar si eventualmente gana las elecciones. Y por otra parte, por supuesto, alguien de derecha radical, alguien con un discurso que no existía, ¿no? La derecha electoral fue históricamente débil en la Argentina. El PRO logró, digamos, superar ese obstáculo y lo había logrado, paradójicamente, ¿no?, tratando de convencer a gran parte de su electorado de su carácter, de su respeto por el juego democrático, borrando, como intentando marginar muchos de los discursos más cercanos a actores militares, etc. Y ahora tenemos, por el contrario, ¿no?, en estos 40 años de democracia, llegamos a su celebración de un modo muy paradójico, muy incómodo, muy indeseado, por supuesto, en el cual nada más y nada menos que una candidata a vicepresidenta de esa fuerza, de La Libertad Avanza, es, bueno, negacionista, o lo vimos en el debate presidencial, ¿no?, con Javier Milei, retomándole palabra por palabra los términos de la junta militar, los términos de la dictadura, la idea, no solo la discusión del número de desaparecidos, sino también la idea de guerra, la idea de excesos, un conjunto de
lenguajes, digamos, que por supuesto que existieron durante durante todos estos 40 años, pero eran absolutamente minoritarios, eran ilegítimos, y ahora están en el centro de la escena, y hay algo de eso que genera consternación, la relación de estas derechas radicales en Argentina y en otro lado del mundo entero, pero de Latinoamérica, pienso sobre todo en Brasil, en Chile. La relación con la democracia es una relación completamente ambigua, problemática, desleal, podríamos decir, lo cual significa un gran problema. En lo que respecta a la relación entre el PRO y la Libertad Avanza, el PRO y la figura de Milei, yo creo que nos falta todavía entender muchas cosas. Pienso que hay puntas, digamos, ¿no? Por supuesto, pero hay todavía muchas cosas por entender, y creo que sin duda alguna el rol de Mauricio Macri es muy paradójico, ¿no? Alguien que invirtió en esa construcción partidaria en la que no invirtió Javier Milei, ¿no? Que no fue por la opción de alquilar sellos partidarios y llegar rápido al poder, sino que se consolidó en su bastión electoral en la ciudad de Buenos Aires. Hizo algo que no es fácil de hacer, digamos, nos guste o no, que es construir un partido político, ganar elecciones consecutivas durante muchos años e intentar de forma problemática expandirse, ¿no? Territorialmente, y luego llegar al poder por medio de la alianza con el radicalismo. Y uno de los grandes desafíos que tienen los partidos políticos cuando hacen una construcción partidaria robusta y duradera en el tiempo es suceder a su líder fundador, ¿no? Muy pocos partidos lo logran. Y uno podía pensar, ¿no?, que el PRO tenía las condiciones dadas para hacerlo, ¿no?, que Juntos por el Cambio tenía las condiciones dadas para hacerlo, y ahora, ¿no?, por un lado, con la interna desprolija que llevaron adelante, por calificarla de alguna manera, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, y sin duda alguna por la actitud que tomó Mauricio Macri desde las PASO en adelante, creo que esa estabilidad del partido está ahora mucho más cuestionada, con lo cual todo lo que nosotros trabajamos con Gabriel sobre Cambiemos, sobre el gobierno de Cambiemos y su derrotero tras la salida del poder, sirve para entender esos 4 años de gobierno, sirve para entender las posibilidades y los obstáculos de un proyecto de derecha en el gobierno, no para ganar elecciones, sino en el gobierno, ¿no?, con los actores de veto, con las resistencias que existen en la Argentina, que son resilientes, digamos, y también con la descoordinación con sus actores con los que lo apoyan, digamos. Pero para entender el futuro, ¿no?, diría que ahora el futuro realmente es incierto por esta existencia de esta tercera fuerza que irrumpe desde mucho más a la derecha, y además por el comportamiento de Mauricio Macri, por el comportamiento del PRO, y uno puede pensar, ¿no?, cuánto el escenario de partidos en Argentina en el futuro puede llegar a cambiar. Sin duda yo creo que, digamos, me faltan elementos a mí para saber cuánto Macri contribuyó a armar las listas, contribuyó a proveer de equipos, que sin duda hay vasos comunicantes clarísimos con la Libertad Avanza, pero no hay duda, sin embargo, de que su actitud ahora es, digamos, de coquetear, de acercarse a la Libertad Avanza, de su afinidad ideológica con Milei está fuera de duda. El problema es que, digamos, para las derechas mainstream, podríamos decir, en América Latina, ese coqueteo, esa fusión con las derechas radicales puede hacer que directamente, digamos, dejen de existir y que el escenario se vuelva mucho más disruptivo e incierto. Creo que lamentablemente es también ante la situación que estamos. En esta primera entrada, entonces, Mariana, gracias. Dejaste abierta, al igual que Sandra, al igual que Horacio, una serie de puntas que vamos a retomar. Horacio, en un momento tienes que estar en pantalla. Un minuto nada más, a propósito de lo que dijo Mariana y, por supuesto, sumando lo que dijo Sandra. El factor Macri, una de las noticias que ya estaba leyendo como para en 5 ponerlas al aire. La justicia anuló el decreto dictado por Macri que le permitió blanquear capitales a los funcionarios y sus familiares. Hoy McCormick anuló las normas. Para eso fue presidente, para permitirle a familiares de funcionarios ingresar a blanqueos de capitales, que cónyuges, que padres, que hijos, que menores emancipados, oficinas recaudadoras y burladores de dineros propios y ajenos. Esos son los piratas, esos son los bucaneros. Chau, gracias. Un beso a tutti. Chau. Gracias, Horacio. Dejaste, Mariana, al igual que Sandra, mencionándolo
de distintas maneras a un outsider. Y para darle paso a Juan Pascual, que dirige, es uno de los creadores del periódico santafesino Pausa, y para tener la mirada federal de este fenómeno, Juan, estás conectado, ¿verdad? Sí, sí, acá estoy. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Cómo están todos? Buenas tardes. ¿Desde dónde construye la legitimidad el discurso de Javier Milei? ¿Te parece arrancar por ahí? Con gusto. Yo venía pensando en estos últimos días y conversando también con estudiantes de la facultad y de la Universidad Nacional del Litoral sobre algo que me parece que estamos, un lugar que estamos cediendo en el debate respecto de o con Javier Milei, que tiene que ver con la eficacia que tiene para posicionarse al momento de hablar en un rol didáctico. En un rol didáctico y prescriptivo. Milei, más allá de sobre qué enseña o qué es lo que dice, Milei es muy eficaz al momento de exponer lo que haría como gobernante como si no fuese un gobernante, sino como un profesor. Y es importante poder responderle en el mismo plano, porque esa posición es también una posición que a él le permite excluirse del resto de las candidaturas. Es decir, si el tipo dice algo tan que para nosotros es irracional o lo que fuere, como que si los privados no pueden pagar una ruta, entonces, bueno, que no se haga la ruta a tal pueblo y que, bueno, veremos qué pasa con la gente que vive ahí. Usualmente la respuesta a eso, que está bien, que es lógico y que hay que darla, la respuesta a eso es, bueno, che, pero ¿qué va a pasar con la gente que vive ahí? ¿Qué va a pasar con la gente que vive en el pueblo rural? ¿Con la escuela que está en el pueblo rural? ¿A dónde se van a ir después? Una respuesta de político, una respuesta pensada desde la razón de Estado. Y lo que Milei está haciendo es ponerse en otro lugar, y la escucha de eso está en otro lugar. Y las personas que escuchan eso y que construyen quizás adhesión a eso, han escuchado también durante mucho tiempo fraseo político, descripción y programación, el fraseo descriptivo y programático sobre la política, que en gran medida no ha tenido efectos en la realidad, incluso en el plano de ni siquiera efectos en la observación de esas realidades. A mí hay algo que me llama mucho la atención, o me llamó muchísimo la atención durante la pandemia, que es que se hizo evidente que el mal funcionamiento del radar político. Cuando se lanzó el IFE, se esperaba que fuesen de 2 a 3 millones de personas las que se anotasen. Se anotaron 9 millones. Esa diferencia no es cuantitativa, es cualitativa. Cuando uno no ve esa diferencia es porque se le está escapando una tortuga de Galápagos, no una tortuga de patio. Se te está escapando un sujeto. Entonces, yo creo que a Milei hay que responderle también en donde él está hablando y hay que poder ser capaz de desarmar su concepto epistemológico profundo de cómo funciona una sociedad. Tenemos que ser capaces de poder defender realmente qué significa vivir en una comunidad, qué beneficios tiene vivir en una comunidad, por qué eso es. Somos seres comunitarios, cómo eso nos constituye, cómo los lazos de solidaridad no son un esfuerzo o una pérdida. En ese lugar no estamos debatiendo con Milei. ¿Acaso muchos candidatos compartan ciertas bases de lo que Milei dice en ese punto? Y por eso se haga tan difícil. ¿Y acaso no hemos perdido también esa práctica de discutir con esa profundidad? Pero me parece que es inmediatamente necesario poder empezar a desarmar eso en ese lugar,
también, además de hablar desde un lugar estrictamente político, me parece que es necesario también empezar a discutir en ese punto. Gracias, Juan. Le agradecemos a la vicerrectora de la Universidad Nacional de Entre Ríos que esté participando de este foro, la doctora Gabriela Andretich. Desde aquí, desde la Facultad de Ciencias de la Educación, estamos con su decana, la doctora Aixa Boykens, y hace 105 años el sistema educativo superior cambió. Un derecho adquirido. La reforma universitaria de 1918 estableció para nuestro país y buena parte de América Latina un modelo de funcionamiento. Hoy se habla de vouchers. Sí. Sí, por ahí retomo lo que dice Juan, porque de algún modo hay quizás una eficacia en ese mensaje que llega que parece que en algunos sectores puede ser escuchado, ¿no? Y uno podría decir, bueno, es la misma eficacia que tiene el sistema o el discurso neoliberal que trata de formar ciudadanos, perdón, no formar ciudadanos, sino formar sujetos que parece que no tienen historia, que son individuales, que no son con otras, que no son con otros, ¿no? Entonces, justamente, lo que nosotros venimos trabajando y pensando es que por un lado, bueno, ahí tenemos mucho que pensar, pero que también tenemos mucho que decir y que tenemos que trabajar, y que siempre es colectivo el lugar por donde tenemos que ir, porque la educación es un acto político, la educación es un espacio en el que anuda herencias, y si algo nos quedó, por ejemplo, de la pandemia, fue que es la importancia de los vínculos y la educación, y no para cualquier cosa, no para llenarnos de contenido, sino porque ahí, en esa construcción, en ese vínculo pedagógico que se construye en el proceso de conocimiento, hay personas que se vinculan por derechos, digamos, ¿no? Y por una libertad que no es la libertad individual, sino que es una libertad que da derechos porque nos da derechos a todas y a todos, digamos. Entonces es en comunidad, es con otros. Entonces, en ese sentido, creo que sí, que tenemos que trabajar ahí en esa construcción de esos pretendidos sentidos comunes que bueno, que efectivamente tienen mucha escucha en algunos sectores y que claramente son para nosotros la obligación y la necesidad de ponernos a pensar, pero también para decir que justamente tenemos una historia, y esa historia siempre ha dado cuenta de que en los distintos momentos en que efectivamente hemos sufrido y nos han hecho mucho daño como sociedad, como colectivo, también hemos salido y hemos defendido todo lo que tiene que ver con nuestra educación pública. Con nuestra educación pública en todos los niveles, desde el nivel inicial hasta el nivel primario, secundario, universitario. Y en ese sentido, estoy ahora leyendo el libro de Adriana Puigros, por una defensa de la educación pública, y creo que sí, que nos invita a nosotros a pensar, pero nos invita también a volver a trabajar o a seguir trabajando, bueno, por una construcción de decir, no todos esos discursos gritones y que pretenden romper todo valen, y muchas los sujetos y las sujetas que tenemos una historia colectiva y que tenemos que seguir trabajando en pos de lo que significa construir una sociedad que está muy orgullosa de su educación, ¿sí? Más allá de las críticas, pero tenemos ahí que construir esa escucha en ese sentido de por qué tenemos una educación que cuidamos, que valoramos, que tiene muchas cosas que mejorar, sin duda, pero que es en el espacio de colectivo y de todas y todos. Gracias, Aixa. La semana pasada, la queridísima Susana planteaba de que había una pata que le faltaba a la mesa del conversatorio anterior, que tenía que ver con la justicia.
Bueno, lo tenemos conectado a Pablo Yonto para hablar. Pablo, ¿estás, verdad? Está muteado, me están diciendo. Sí, ¿ahí me escuchan? Ahí te escuchamos también. Bien, sí, aquí estamos. Bueno, gracias por llegar. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando desde tu mirador de la justicia, los juicios de lesa humanidad, el estado del arte de esta temática? A ver, nosotras y nosotros, hablo de un grupo de abogados y abogadas en causas de lesa, por ahí estamos un poco más preparados para algunos escenarios que se vienen, ¿no? Producto de, por ejemplo, a Villarroel la tenemos hace 14 años con este tema en los juicios, con sus libros y con los discursos iguales o peores a los que utilizan Milei y la misma Villarroel en los escenarios preelectorales. En boca, esos discursos los tenemos en boca de los abogados y abogadas privadas, defensoras y defensores de los genocidas en estos últimos 20 años. Así que venimos escuchándolos con esta misma, en este mismo sentido, ¿no? De hablar de la guerra, de los excesos, de no son 30.000, somos todos guerrilleros jubilados, que lo que estamos haciendo es revivir un pasado solo con viendo el escenario histórico con un solo ojo, el ojo izquierdo, bueno, etcétera, etcétera. Así que estamos en ese sentido por ahí un poco más preparados para soportarlos. Tenemos una herramienta, ya acá cuando digo tenemos es la sociedad y sobre todo el movimiento de derechos humanos y sobre todo gran parte de la sociedad argentina, porque en esto tengo lo poco de optimismo que me ha quedado, está volcado ahí, que es en el tema de la resistencia judicial, para ponerle un título, que no quiere decir la resistencia de los jueces y las juezas, sino la resistencia de gran parte de la sociedad que confió y que puso sus esperanzas en el juicio y castigo a los culpables como forma de sostenimiento de esta democracia y de este nunca más. Ahí hay un pilar que va a ser difícil que lo derriben, muy difícil que lo derriben, pero que vamos a tener tormentas. Es decir, yo creo que la justicia, y cuando digo la justicia son los jueces y las juezas de todo el país que están tramitando las causas, que son de diversa ideología y composición, hay radicales, hay algunos ubicados en el centro político y hay algunos del palo nuestro, van a seguir dando las mismas respuestas, que quiere decir continuando el juzgamiento. Con eso no, ante un hipotético triunfo de Milei, que bueno, si quieren les doy mi pronóstico, pero me voy a seguir utilizando la palabra hipotético por ahora. De acá al 22 voy a decir hipotético. Pero no van a poder hacer nada ahí, nada, absolutamente nada, porque en el territorio judicial la cuestión está muy defendida y muy sostenida por centenares de sentencias. Sí creo que nos tenemos que preparar para los peligros de un ejercicio desde el Poder Ejecutivo, de una cantidad de acciones que ya las imagino y ya las estamos escribiendo de lo que se va a venir. Y ese es un panorama, sí, muy doloroso, muy triste para la Argentina, que desde el Ejecutivo se estén plantando estas posibilidades. Ahora, de acá al 22 vamos a seguir militando a fondo para llegar al balotaje, y si llegamos al balotaje, para dar la pelea de una tarea casi imposible, que es evitar que este desquiciado y esta desquiciada lleguen a la Rosada. Pero me parece que tenemos la obligación de, con el optimismo militante, de decir vamos a dar la batalla de acá al 22 y de acá a noviembre, también tener la misma responsabilidad para ir advirtiendo a nosotros, o sea, a nuestra militancia, de cuáles son los escenarios para los cuales hay que prepararse a partir del 10 de diciembre. No solo en el campo justicia, que es tal vez el que más, o derechos humanos, que es tal vez el que más nos
nos cuesta admitir, sino en los otros escenarios. Y ahí creo que es donde necesitamos una dirigencia ultra responsable que me parece que todavía no ha aparecido. Gracias, Pablo. Vamos a cerrar la primera rueda o ronda. Los que están conectados, si quieren utilizar el chat para ir planteando preguntas a las y los invitados, está abierto el chat para esa función. También podríamos abrir el micrófono si nos vamos ordenando. Pero vamos a cerrar antes de pasar a los intercambios y a la segunda ronda de aportes, recuperando algo que planteó Juan. Juan dijo en los números de IFE eran por demás evidentes. Y Leandro Regalini, que también mira esta realidad desde la provincia de Santa Fe, tiene números en torno a vivienda, Oscar. Personas de dónde estaban, bueno. ¿Qué pasa con la vivienda? El Congreso aprobó la nueva ley de alquileres, pero en la provincia de Santa Fe, por ejemplo, según el INDEC, el censo 2022, el 34,5% de los santafesinos no tienen vivienda propia. En el tiempo que corre, no todo el mundo, y ya cada vez nos vamos acostumbrando más a no tener vivienda propia, el sueño de vivienda propia. Pero la situación de los alquileres, es compleja la situación, son muchas personas, la provincia de Santa Fe tiene más de 3,5 millones de habitantes. Pero un dato más, que esto quizás tenga que ver con la situación del IFE. En estos momentos, según el Movimiento Los Sin Techo, que es una ONG que se dedica a erradicar en la ciudad de Santa Fe ranchos, a erradicar los ranchos, cambiarlos por viviendas. 1.400 ranchos es la estimación que hay en la ciudad de Santa Fe, solamente en estos momentos. Datos para saber en el contexto en el que están votando los santafesinos. Gracias, Leandro. Vamos a retomar estos temas. Sandra, si este fuera tu segundo momento, si querés, ponémosle un título. Antes habíamos puesto sensatez. ¿Qué título le pondrías ahora y qué desarrollarías? ¿Qué nos compartirías? Algo que quedó pendiente y que fue mencionado por otros expositores, me parece, cuando se dijo que era todavía confuso el vínculo entre Macri y Milei, por ejemplo, no recuerdo quién fue que lo mencionó, Mariana. Bueno, yo quiero ahí volver, porque me parece crucial entender que la ultraderecha, nosotros venimos en la radio hace más de casi 2 años insistiendo con que se venía una ultraderecha y que esa ultraderecha era una colectora del macrismo. Y todavía Milei, bueno, Milei fue el economista que más pantalla tuvo durante el 17 y 18, ¿no? Cuando era un personaje de panelista gracioso, pero fue el que más exposición y el que más disfrutó de la escena pública entre economistas. Todavía no se lo vinculaba con Macri, faltaba bastante, pero a mí me parecieron muy claros los vínculos que hay entre el macrismo y el mileísmo, precisamente en el intento de asesinato a Cristina. Porque si no, no entiendo qué hizo Caputo financiando a Revolución Federal. No entiendo qué hizo Bullrich llevando a sus oficinas a un perito para borrar el contenido de los teléfonos de Milman y de sus asesoras. Ese es un nexo en la acción, sin olvidar que el día previo al intento de asesinato, la Policía Metropolitana, a las órdenes de Larreta del macrismo, liberó la zona y dejó volquetes llenos de cascotes. Es decir, y por otra parte, la declaración última, la ampliación de indagatoria, el escrito que presentó Brenda Uliarte esta semana diciendo que para vender copitos en la puerta de la casa de Cristina, a ella le pagaba Milman. Es decir que yo creo que por parte del macrismo es una hipótesis por los pocos datos que tenemos, a lo mejor la realidad
pega otra vuelta, pero yo creo que hubo un determinado momento donde el macrismo necesitó odiadores explícitos que agitaran en la calle, y sus militantes eran todas mujeres que daban risa en lugar de dar miedo. Lo que ellos querían era dar miedo, y que así se generó Revolución Federal, que aunque la jueza Capuchetti no quiera unir las causas, está íntimamente vinculada con lo que se llamó la banda de los copitos. No quiero entrar mucho en detalles judiciales, pero la jueza Capuchetti mandó a juicio oral una instrucción que no estaba terminada, y ahora por la Cámara Federal le ordena terminarla. Se olvidó de esperar nada menos que las conversaciones de redes entre los involucrados, donde podía haber mencionado algún alto dirigente del macrismo. Yo creo que las dos son fuerzas que por supuesto se están disputando el poder, compiten, no quiero decir que sea una mise en scène lo que estamos viendo de la competencia entre Bullrich y Milei, por supuesto que están compitiendo, pero creo que atrás de los dos está Macri. Está de diferentes maneras por el momento, pero atrás de los dos está Macri, lo cual también a uno lo lleva a pensar en la ridiculez de todo, ¿no? Porque si para nuestra lógica tenemos que dar un ejemplo de casta, yo creo que el primer apellido que daríamos es Macri, ¿no? Porque está protegido por los poderes reales. Y en relación a Milei, y esto es lo último que quería decir en esta intervención, que no sabemos cómo tratarlos, también otra persona que habló hace unos minutos, decía que estamos equivocándonos en un montón de cosas, yo creo, y esto del Alberto Fernández es algo indomable. La denuncia penal que hizo ayer sin consultar a Massa y sin consultar a nadie de la campaña realmente es algo que es un tiro en el pie, que no se puede entender a esta altura de la soirée cómo se sigue insistiendo en un protagonismo que nunca existió. Pero yo lo que noto como periodista, y en realidad yo ya di por terminado el periodismo, lo que se llamó periodismo cuando yo empecé en esto hace 45 años, casi 50 años, creo que no existe más, es otra cosa a lo que se le llama periodismo. Hay un disciplinamiento infernal, ningún periodista lo acorrala, nadie desenmascara a Milei. Ayer la conferencia de prensa fue en una cueva, y eso pasó, lo dejan, dar estos datos folclóricos en los que él se posiciona en rebelde, pero los medios asumen la naturalización de una conferencia de prensa en una financiera que estoy segura que si la investigan, que es de Marra aparte, la financiera esa, estoy segura que si se investigan esas operaciones, algo encuentran. Y también estamos expuestos a este juego que nunca terminamos de entender. ¿Por qué cuando Massa dice se va a acabar, resulta que hoy aparece el mayor operador de dólar blue de la City? ¿Por qué no apareció hace un año? ¿Por qué no apareció hace 3 años? ¿Por qué no usamos el poder que tiene el Estado todavía para defender la democracia y la estabilidad democrática? ¿Por qué tenemos un poder político tan débil, tan proclive a su propia debilidad, que se deja hostigar, pudiendo hacer mucho más de lo que hace? Gracias, Sandra. Ya se van sumando algunas preguntas, algunos aportes en el chat. Está también abierto para quienes estamos aquí las preguntas, los comentarios. Pero, Mariana, quedó algo en la intervención reciente de Sandra que tiene que ver con la última investigación. A su vez tengo una pregunta sobre un libro anterior y cómo se leería Rosca Política, la presencia de los operadores políticos en la historia reciente de la Argentina, en esta que estamos transitando de 40 años a esta parte. Así que fíjate por dónde entrar, por dónde empezar. Perfecto. Por un lado diría que, para retomar parte de esta relación, ¿no?, de Macri con Milei, con la Libertad Avanza, yo diría también
¿no? Que hubo algo de estos 2 años, ¿no? Del 2021 a esta parte, desde que, ¿no? Milei fue candidato por primera vez en la Ciudad de Buenos Aires, sacó el 17% de los votos, que es el resultado calcado básicamente del que sacó este año en la Ciudad de Buenos Aires otra vez, ¿no? Un candidato que ganó en 16 de las 24 provincias, justamente no en Entre Ríos, donde estamos celebrando hoy este conversatorio, y no en algunas otras. Desde entonces hasta ahora, ¿no? Si ese fenómeno ya era entonces lo suficientemente llamativo, ¿no? Por el cariz de esas declaraciones, por el carácter tan, no, odiador, podríamos decir, para retomar este término que usaba Sandra, ¿no? Está tan disruptivo, tan agresivo, por ese magnetismo que tenía en la televisión, tantas horas de televisión, porque era un personaje tan variopinto, digamos, ¿no? Tan extraño, tan completamente incorrecto, y que no llegamos a advertir cuánto había por detrás, ¿no? Un conjunto de ideologías que estaban creciendo en otras partes del mundo, un conjunto de seguidores muy intensos, ¿no? Voy a retomar también una de las preguntas que están en el chat. Muy intensos, muy ideológicos, muy dogmáticos, muy doctrinarios, muy antifeministas, antiizquierda en todas sus expresiones, antiestado radicalmente. Pero después, ¿no? Desde entonces hasta ahora, con el agravamiento de la crisis, se fueron sumando otros nuevos seguidores que voy a decir algunas palabras ahora sobre eso, sobre cómo conversar con ellos en este tiempo que queda de acá a las elecciones. Pero no me quiero olvidar decir que yo creo que tanto para Juntos por el Cambio, como también en parte, digamos, para Unión por la Patria, hay que decirlo lamentablemente, la irrupción de Javier Milei fue vista como una oportunidad, digamos, ¿no? Para Juntos por el Cambio era evidente, porque le permitía traccionar más hacia la derecha esa coalición, hacía más audibles mensajes, ¿no? Que para Macri eran particularmente importantes, y para Patricia Bullrich también, que tenía esa apuesta, ¿no? Por una posición mucho más nítida del partido en términos ideológicos. Pero también para Unión por la Patria, pensando que le sacaba votos a la derecha, digamos, para decirlo rápidamente, que le sacaba votos a Juntos por el Cambio y que entonces lo volvía más competitivo. Y de repente, ¿no? Yo digo, me parece que eso, al calor de la crisis y de un hartazgo y de un sentimiento muy anti-establishment, digamos, antipolítica, que también no es solo de Argentina, sino que ocurre en muchos lugares, de repente creció de una forma en la cual... No, yo dudo, por eso la idea de colectora, entiendo perfecto y entiendo la idea de las conexiones, pero me parece que es que probablemente por muchos rasgos de personalidad que además estamos viendo, sea un candidato más indomable, digamos, ¿no? Un empleado de Macri o algo por el estilo. Totalmente. ¿No? Con lo cual, y eso es lo que hace también el futuro más incierto todavía, ¿no? Estoy muy de acuerdo con Pablo, por supuesto que esta elección todavía no está jugada, todavía no tuvo lugar, así que, digamos, no sabemos qué va a pasar, pero si acaso llegara a ser presidente, por supuesto que ese futuro es particularmente incierto. Creo que hay dos cosas. Una, ¿no? En distintas de las intervenciones se habló del Estado, ¿no? La de Juan, la de Aixa, la de el profesor, el colega que está en la universidad que habló de vivienda, ¿no? Creo que realmente para la izquierda hay que volver a pensar muy seriamente el Estado, ¿no? Porque vamos, hay un sentimiento ahora anti-Estado en una parte de la población que ve solo sus fallas, que por supuesto también recibe bienes públicos y lo necesita para sobrevivir en muchos aspectos, necesita de sus prestaciones, pero muchas de esas prestaciones son deficientes y eso hace que, digamos, que ese sentimiento de la promesa de incorporación y a la vez la no incorporación sea vista como una frustración muy potente, ¿no? Lo que Pablo Samán llama la mímica del Estado, ¿no? La mímica estatalista, ¿no? Por momentos un discurso muy insuflado, muy grandilocuente sobre la importancia del Estado y a veces un Estado que, por desgracia, digamos, tiene capacidades muy deficitarias que creo que hay que volver a pensar. Pienso, hace unos meses estaba Ana Castellani en el IDAES, ella es como la secretaria de Empleo, ¿no? E hizo como unos programas gigantescos para ordenar la administración pública y ella decía, ¿no? A la derecha no le interesa la administración pública porque tiene una visión del Estado, ¿no? En el cual hay que ir hacia su minimización, pero la izquierda, paradójicamente, tampoco se interesa lo suficiente por tener una administración pública de calidad, por
concursar a sus trabajadores, por capacitarlos, por apuntalar esas capacidades estatales que no lo vimos de forma dramática, tal cual en la pandemia, con el IFE, los límites de lo que el Estado puede ver, que tiene que ver con la realidad tan cambiante que tiene que estar midiendo, digamos, no es que eso sea fácil, pero también con cierta negligencia que creo que va a haber que repensar, y que claro que con recursos escasos y en periodos de crisis es mucho más difícil, pero creo que ahí realmente tenemos algo que seguir pensando para poder defenderlo, para poder defender, por supuesto, ¿no? Yo diría ahí todo lo que el Estado logra, todo lo que el Estado hace para que podamos vivir juntos finalmente, ¿no? Y ahí hay algo, como lo que decía Ixa también, ¿no? De recordar muchas de esas cosas que son todavía muy valoradas, el lugar de la educación pública, por eso yo creo, ¿no? Algunos de los intentos que Milei hizo, ¿no? Lo de los vouchers o lo de la aportación de armas, después intentó correrlos de la escena, ¿no? Porque no tienen popularidad. Y yo creo, ahí para esa persona que preguntaba en el chat, que algo de discutir o de conversar con los votantes de Milei que conocemos, por supuesto que tal como dice en el link que pasó Juan, supone no hacerlo de un lugar de soberbia o de superioridad moral o de algo por el estilo, ¿no? Sino de saber que tienen sus razones y que muchas de sus razones son razonables, digamos, ¿no? En este contexto tan difícil, sobre todo pensando en los más jóvenes que entraron a la vida adulta y no tuvieron ningún momento de bonanza, ningún momento de consumo, de incorporación, de trabajo estable y bien remunerado, con un horizonte de inserción, con el sueño de poder primero alquilar solos o con amigos y después poder tender a comprarse una casa propia, ¿no? Hay algo, digamos, de esa bronca o de ese sentimiento de frustración que es muy realista y que quizás entonces sí pasa por tratar de retomar, bueno, cuáles serían los otros escenarios posibles y también de encontrar las cosas que en efecto valoramos, ¿no? Como creo que también a Juan, no estoy segura ya, quien decía, ¿no? Esas ideas, de repente esa oda al mercado de, bueno, si no es, ¿no? Si no importa, si una escuela rural va a haber 7 alumnos, entonces quizás no vale la pena que haya una escuela rural. Bueno, yo creo que esos discursos sí que no calan todavía profundo en la sociedad argentina y que quizás podemos desde ahí empezar a pensar, ¿no? ¿Cómo va a ser la convivencia democrática y cómo va a ser, ¿no? Como qué lazos de solidaridad van a ser posibles como en ese escenario que se rige solamente por la lógica del mercado. Quizás pensar algo de eso en nuestras intervenciones y sobre todo sí saber escuchar, saber entender y no responder del todo con frases hechas o un poco con cáscaras vacías que quizás en un contexto de crisis como pueden resultar más bien algo repelente. Dejamos para luego, Mariana, si en este contexto los operadores políticos siguen teniendo presencia. Todo lo que hablé ya me olvidé de eso, perdóname, si volvemos después. Pero tenemos algunas preguntas, además te agradezco la buena de dar una primera respuesta a Mari Colman, que leíste su inquietud en el chat. Emanuel tiene una pregunta. Emanuel es profesor aquí en la Facultad de Ciencias de la Educación, en la carrera de Comunicación Social. Gracias, Oscar. Gracias a Ixa. Buenas tardes. Más que nada, más que pregunta, a modo de reflexión, ya que estamos promediando este segundo encuentro, al cual claramente celebro, 40 años de continuidad democrática es para celebrar, justamente, pero hasta ahora hemos hecho mucho énfasis en mirar una de las patas de este escenario complejo. Siempre estamos como más abocados a la pata de las candidaturas, estos fenómenos electorales, estas propuestas que se dan dentro de otra pata que es el escenario de complejidad, que muy bien describió Mariana, donde hay derechos que, bueno, se han ido conquistando a lo largo de los años, pero que los distintos gobiernos que han pasado, de alguna u otra manera, le han fallado a una pata fundamental, que es la pata de los ciudadanos, que oportunamente este año son votantes. ¿No será que tenemos que empezar a reflexionar qué es lo que pasó, que determinados personajes o propuestas emergen y después nosotros empezamos a recriminar? Y ¿no será que hay una cuota de responsabilidad
de todos los actores del sistema, para que, bueno, empiecen a aparecer estos discursos discursos y propuestas más lejanos de las buenas formas, las conquistas colectivas, básicamente actores fuertes dentro del sistema democrático. Digo, porque después los que legitiman estas propuestas son los ciudadanos. Digo, no es que son caídos o salidos de un repollo, lo votaron. Entonces ahí digo, creo que es interesante poner el ojo más dentro de lo que ha sido este caldo de cultivo. Hoy conocíamos una cifra terrible, la semana pasada otra cifra terrible, digo, hoy la inflación, la semana pasada la pobreza, y así sucesivamente. Digo, bueno, la cuota de responsabilidad para que después esta propuesta, que nos pueden gustar o no nos pueden gustar, las legitimen con votos. Digo, después el escenario está abierto. No hay encuesta que valga para que diga uno va arriba, otro va abajo, y lo digo con bastante conocimiento de causa. Eso, una reflexión, nada más. ¿Quién se quiere sumar a las reflexiones o al debate con Emanuel o con los anteriores participantes? No, yo una cosita, que claramente creo que acá sí ha estado rondando la necesidad de que hay muchas cosas que preguntarnos y que revisar. Yo creo que no partimos de desconocer todo esto que falta. Sandra misma decía, sí, se han hecho muchas cosas mal, ¿no? En el sentido de que claramente hay que llegar antes con políticas claras. Está bien, no siempre tenemos una pandemia, no siempre tenemos sequías, etcétera, pero que sí, me parece que eso nos está diciendo. Pero también tenemos que historizar y tenemos que decir, a ver, quien contrajo una deuda millonaria que tiene efectos, y los efectos son parte de lo que vemos en la cotidianeidad, parece que no fue responsable de nada, ¿no? Y que anda caminando tranquilo por la calle. Entonces, creo que ahí tenemos que tener mucha prudencia desde las ciencias, desde las universidades, desde las ciencias sociales, desde la comunicación. Creo que nos cabe, sí, preguntarnos muchísimo, porque la verdad que lo primero es que nos sorprendió a muchos, a muchas, nos sorprendió los primeros resultados. Entonces, hay cosas ahí que nos obligó a decir, bueno, hay cosas que posiblemente no estuvimos leyendo correctamente, no estuvimos viendo, y que tenemos que pensar, yo diría, no desde la derrota, sino pensar para desde un tejido colectivo construir y trabajar. Y bueno, ahí pidió la palabra Juan, pero además a mí me parece ahí interesante eso que él compartió en el chat, porque me parece re interesante lo que hicieron desde el periódico Pausa, como una contrapropuesta para decir, ¿sabés qué? Tal cosa, ¿sabés qué? O sea, desde construir ahí en el sentido común, ¿no? Que a veces es lo que más cuesta llegar. Entonces, tomando lo que fue esa campaña de Lula en Brasil, ellos lo estuvieron haciendo en el periódico Pausa, entre otras cosas que en este momento se están haciendo y que yo valoro y saludo enormemente, porque creo que hay algo que nosotros tenemos y nosotras tenemos como población, que es esa creatividad enorme, ¿no? Y que tal vez la teníamos un poco dormida. Entonces, bueno, que salga en la universidad también, que salgamos, digamos, ¿no? Porque tal vez estábamos o estamos todavía medio apocados, digamos. Todo vale menos quedarse sentado, es el lema de esa campaña. Susana, después pasamos a Juan y también está por acá Germán, que tiene lo suyo. Y por supuesto, micrófono abierto para quienes están conectados desde otros lugares. Brevemente, agradecer el espacio, la posibilidad de reflexión y de pensar en conjunto. El otro día sí me había quedado con esa pata que me parecía que faltaba, y gracias, Oscar, por mencionarlo, que era en relación a preguntarme si ya hay algunas hipótesis acerca del papel que podría jugar el Poder Judicial en un próximo gobierno,
si es que, lo voy a decir así, si no gana Massa. En segundo término, había otro punto que yo quería y que en parte tiene que ver con lo que planteó Aixa hace un momento. En el primer debate, uno de los temas propuestos, debate presidencial, uno de los temas propuestos fue educación. Y realmente terminó ese momento y yo sentí una sensación de tristeza, porque me pareció, no voy a decir lamentable, pero muy pobre en la intervención de los candidatos. Dos de ellos, bueno, por oposición y descarte, pero creo que cuando Milei dijo que la clave de la propuesta educativa estaba en sostener, alimentar y promover la demanda para que entonces ocurra la contraprestación de la oferta, en lugar de sostener la oferta, yo pegué un salto y dije, tienen el tema armado, tiene la punta, ¿sí? Las fuerzas populares, participativas, democráticas, ¿sí? Para construir no solo un discurso, sino una propuesta, pero especialmente esto que Juan decía, que tiene que ver con poder expresarnos con la mayor claridad posible acerca de por qué es nefasto sostener una frase como la que sostuvo Milei de modo tan alegre y tan pasó desapercibido. Yo creo que ahí tenemos un núcleo fuerte para trabajar estos días, pero quizás para trabajar después, en el después, como profesores, gentes, personas que militamos en el campo de la educación. A eso yo no me lo esperaba así. A eso hay que combatirlo, destruirlo con argumentos y poder construir la propuesta opuesta. Nada más. Gracias, Susana. Juan. Sí, yo quería retomar algo de lo que había dicho Mariana, y que yo no me acuerdo de a dónde retomaba, pero lo anoté en la computadora y bueno. No, sí, respecto de la cuestión de la mímica del Estado, ahí va, que era lo que tomado de Semán. Yo celebro que haya surgido en el marco de esta campaña electoral la idea de que hay que componer una nueva canción. Me parece que es sustantiva esta idea y que es un motor para poder plantearse las cosas de nuevo en relación con un montón de temas. A mí, ahora voy a escribir salvajes con G, para referirme a los salvajes unitarios. A mí hay un montón de temas, digamos, que me parece que son importantes y que a veces no tienen lugar en la agenda o no se hacen visibles porque no son simbolizados nacionalmente, que eso significa no son simbolizados en Capital Federal. Puntualmente dos. Me preocupa muchísimo, por el primero y después por el último, que tiene que ver con el arranque. Me preocupa muchísimo que se simbolice el votante de Milei como el repartidor de Rappi. Realmente me preocupa mucho que se piense eso. En primer lugar, porque Milei salió tercero en el AMBA. No estoy diciendo que no haya Rappis en el interior, los hay. Pero esta idea de que son jóvenes, precarizados, urbanos, quizás se ve así allá. Acá son los chacareros. El voto de Milei es muy coincidente con el voto, o sea, es el voto de Juntos por el Cambio,
viejo. Es el 70% de Córdoba Macri en el 2015. Es el sujeto que nació o que eclosionó en el 2008. Que es un sujeto, o sea, que es un sujeto posta. O sea, hay algo, hay prácticas, hay una cultura, hay relaciones sociales, es súper denso, es muy dinámico, hace a la vida del interior de una manera muy, muy importante. Entonces, para mí eso hay que tener mucho cuidado con eso, es muy probable que de hecho sea el AMBA el que nos salve. Trataremos de hacerlo nuestro desde estas provincias, digamos, o al menos de Santa Fe y de Entre Ríos, pero es muy probable que sea el voto faltante, ese voto de esos otros precarizados. Hoy se hablaba, por ejemplo, refería Manuel al dato de pobreza, y yo rapidito abrí, y es muy loco, pero en Santiago del Estero, que es a donde da el mayor número de pobreza, no ganó Milei. Y en el Gran Buenos Aires, a donde da un número, partido GBA da 47% en personas, salió tercero Milei. Quizás tenga que ver con otras situaciones, digamos. No estoy diciendo que no incida, obviamente que incide. Fue la peor elección en la historia del peronismo, la que pasó. Pero no es 1-1 en ese sentido. Y por último, también, volviendo a la cuestión de la G y de poder pensar nuevas cosas, hay una agenda que a mí me parece que es una agenda básica, que nosotros hemos cedido, que no tenemos por qué ceder y que hemos dejado de pensar como un derecho humano, que es la agenda de la seguridad. Esa agenda en el interior de las provincias, en el interior del país, puntualmente en Santa Fe y en Córdoba, es una agenda decisiva respecto del voto antikirchnerista en particular y antiperonista en general, y tiene que ver también con una cuestión que nunca estuvo completamente simbolizada, que fueron los paros policiales de 2013. Desde ese punto, los paros policiales de 2013 fueron una cosa muy seria para nosotros. En la ciudad de Santa Fe hubo más saqueos que en el 2001, por ejemplo. Y hubo mucho miedo durante más de una semana y media larga. En Córdoba, los hijos de los chacareros que estudiaban en la ciudad se volvieron linchadores de personas. Fue muy traumático. Retorna como algo traumático porque también no está simbolizado, entonces retorna bajo la idea de una vida insegura constante, pese a que los números, o sea, los números lo desmienten, digamos, sacando el caso de Rosario, cuyo tema es otro. Los homicidios vienen bajando de manera pareja de 2014 para acá, y sin embargo esa idea de que vivimos en un mundo donde te matan por nada está completamente consolidada. En ese sentido me parece que también sería muy útil o es un aliciente muy útil la aparición de un discurso específico de seguridad desde la izquierda en Ciudad Futura. Creo que es una experiencia súper importante, porque es territorial, porque está organizada, porque casi gana la intendencia, y porque tenía un planteo muy interesante en la zona más caliente en términos de seguridad de todo el país. Bueno, gracias. Pensé que se había cortado, Juan, por eso no intervine rápidamente. ¿Germán? Yo quería hacer una reflexión y plantear algunos interrogantes. Empiezo por los interrogantes. Hace muchos años, un político de esos que solemos llamar de raza,
en relación a un proyecto y a un trabajo que estaba realizando en la provincia de Entre Ríos, me dijo enfáticamente: Germán, no hay que avivar a los giles. Y en otro momento, esto se volvió a, digamos, a repetir de cierta forma cuando, conversando con funcionarios nacionales, les planteaba la posibilidad de que lo que Teresita Sirven, una vieja colega, llamaba en otra época la pobreza política, que no es otra cosa que ignorancia política, pudiera ser modificado a través de, digamos, plantar la semilla del derecho a la política como derecho humano, es decir, el derecho a la educación política, que no es bajada de línea, sino que es otra cosa muy distinta, y que pude constatar que en distintos lugares del país y más allá del país existen evidencias de que es factible. Es decir, el derecho a la política a través de la educación popular en la escuela pública. Sencillamente eso. Y bueno, tuve algunas respuestas de colegas y funcionarios, algunos que han pasado por ministerios nacionales, que se espantaban por la cuestión de la gobernabilidad. Es decir, uno me dijo, no hay que avivar a los giles. Los otros me dijeron, epa, ¿y qué pasa con la gobernabilidad si tenemos explosión de demandas a partir de que la gente entienda qué es lo que pasa en la vida en sociedad? Y bueno, me gustaría saber si alguno de las colegas y compañeros que están aquí entiende que podemos plantar la semilla de la política como un derecho humano y popular. Pablo, ¿recogés el guante? O Sandra, o... Sí, a ver, si la pregunta se refiere a consagrarlo como derecho humano, tenemos por dónde. Digamos, me parece que nosotros en el batallar por los derechos humanos tratamos de ser muy, muy didácticos, con entender que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el gran libro que nos debería guiar y tal vez el más desconocido que tenemos en el mundo, precisamente canaliza la posibilidad de esta inclusión de la política como derecho humano a través, sin duda, de la libertad de expresión y la libertad de plantear las ideas, el propio acceso a la información pública. Todo eso es parte de ese derecho humano a la discusión política. Distinto es el tema de la participación política, que ese sí está más regulado todavía como derecho humano. Ahora, a mí me preocupa qué hicimos nosotros con el tema, con los temas de derechos humanos. Y me preocupa mucho más la enorme distancia que hubo entre dirigencia y nuestro pueblo. No nuestro pueblo en general, sino nuestro pueblo militante. Cómo pasaron 4 años sin escucharnos. Eso me preocupa muchísimo, y la mayor expresión de esto para el campo nuestro particular, tengo muchos campos de los que hablar, uno de ellos el periodismo, pero me voy a referir al tema específico del campo de los derechos humanos, es que, primero, no estaba incluido el tema de los derechos humanos para el debate presidencial. Se lo ganó de una manera llamativa, curiosa, que fue esta novedad de poder votar quienes querían acercarse a la página de la Cámara Electoral, hacer un clic y decidir alguno de los temas. Eran 2,
bueno, uno de los más votados, producto de que hay una militancia que este tema lo tiene en el corazón, hizo clic en derechos humanos y derechos humanos sacó el 56% de los votos. Pero ningún dirigente, ni el que habló, preguntó qué había que decir del tema de derechos humanos. Y salió lo que salió. Entonces, eso pasó en todos los rubros. No hubo escucha, no se puso el oído en el pueblo militante, pero no se lo puso ahora, no se lo puso el año pasado, no se lo puso el anterior, y creo que esa es la gran lección que nos va a dejar estos 4 años y este proceso electoral. Y es lo que más me preocupa, y engancho con tu pregunta sobre la política como derecho humano. Si la política como derecho humano la queremos pelear más a fondo, bueno, la primera pelea que tenemos que ganar es que nuestros dirigentes nos escuchen, que escuchen a la gente de abajo, que escuchen a la militancia, que la escuchen, como dijo el compañero, en seguridad, que es un grito que viene pegando no hace 4 años, hace muchísimos años, que la escuchen en el tema salarios, que la escuchen en el tema jubilación, y no que intenten escucharla o hacer que la escuchan en el último momento, y que sepan que hay mucho enojo por abajo, que ese enojo se va a convertir en furia militante en estos meses y en estos días para el 22, para tratar de lograr el milagro. Pero esa furia va a continuar después de las elecciones, y es el gran aspecto político interesante que también viene para la Argentina, ¿no? La discusión en el campo nacional y popular de qué va a pasar entre nosotros, de a quién no le vamos a creer más, de a quién vamos a escuchar de aquí en adelante, y quiénes van a ser los nuevos dirigentes, las nuevas y los nuevos dirigentes de una etapa complicadísima que se viene. Gracias, Pablo. Sandra, en el conservatorio Alejandro Wilson planteaba que ganara quien ganase, la Argentina a partir del 10 de diciembre de este 2023 no iba a ser igual. No, claro. No, desde luego, porque el mundo no es igual. Porque estas elecciones se inscriben o transcurren en un momento de cambio global de todos sabemos, el mundo está en guerra. El viernes teníamos una, el lunes nos despertamos, teníamos 2, que está prometiendo ser tanto o más sangrienta que la de Rusia contra la OTAN en Ucrania. Y lo que vemos es que bueno, hay un contexto global que alienta a estas ultraderechas y la lectura, se pueden hacer muchas lecturas de esto, pero una que, por lo menos la mía, tiene que ver con que estas ultraderechas que han surgido en distintos lugares de América Latina, bueno, Kast, el nazi en Chile, Bolsonaro en Brasil, Milei acá, la posible nueva candidatura de Trump en Estados Unidos. Todo esto tiene que ver, yo creo, con lo que todos sabemos que está sucediendo, y es que se está discutiendo y se está guerreando por un nuevo orden mundial, y el tema es América Latina, ¿dónde queda? Todos sabemos que Milei y Bullrich traccionan para que siga el alineamiento con Estados Unidos, y también todos sabemos que Massa lo que representa, no por él mismo, sino por el lugar que le ha tocado, ¿no? Es una articulación, no cortar para nada, tratándose de Massa, vínculos con Estados Unidos, pero sí articular, no negarse a articular lo que se necesite con China y con Rusia. Y me parece que estas nuevas ultraderechas, por lo menos la forma en la que se expresa en la Argentina, tienen que ver precisamente con traccionar para volver a ese lugar. Hay una cosa que se mencionó, pero a mí no deja de impresionarme, por cómo mucha gente entra en el tubo de la narrativa mediática, ¿no? Y que es imparable y que está fuera de nuestro control, porque sobre eso no podemos hacer absolutamente nada. Un discurso como el mío entra en una radio marginal como la 530 y en ninguna otra más.
Y es marginal, no porque yo diga excentricidades, sino porque no digo las mismas boludeces que se escuchan en todos los medios de comunicación a esta hora de la tarde, ¿no? O a la hora de la noche que yo salgo al aire. Y me parece que tiene que ver también con esto que estoy mezclando muchas cosas, pero bueno, confío en que salga algo coherente. Me parece que uniéndolo también a lo que se acaba de decir sobre el Estado, sobre que si sabemos, no sabemos defender al Estado, en todo caso, qué tipo de Estado estamos defendiendo, me parece que, bueno, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, el Estado es visto de una manera que no es, como no es visto en otros lugares del país. Hay un Estado presente de otra manera que el Estado nacional. Se han cometido errores y ha habido en estos 4 años un trasfondo que tampoco podemos obviar. Es un trasfondo delirante, donde un presidente, digamos, ungido a dedo por una protagonista de nuestra historia y 2 veces presidenta, decide cuando asume que gobierna él y no consulta nada. Se pasó 4 años gobernando solo y sin aceptar la mesa de diálogo de la coalición. Y estamos pagando también estos costos de no haberle sabido parar el carro y de la excentricidad con la que Alberto Fernández asumió su presidencia y con la que sigue ejerciéndola, cortándose solo y gobernando en solitario, como si no estuviera representando a nadie. En ese sentido, también en el tema de cómo enfrentar el tema de Milei, por lo menos yo tengo claro que a mí no me escucha ningún mileísta, o sea, nadie enciende la 530, nadie de los que quiere votar a Milei, salvo los trolls que me dejan mensajes con amenazas, nadie escucha la 530 para escuchar argumentos. De modo tal que yo tengo que hablarle a un público que piensa más o menos como yo, y esto me pasa desde hace muchos años. Entonces, mi trabajo, ¿cuál es? No es convencer a los de Juntos por el Cambio que Macri es un contrabandista o un ladrón o un mitómano, ni que Milei es un loco de mierda. Mi trabajo consiste en generar argumentaciones para la gente como nosotros que está queriendo dar una batalla cotidiana y necesita tener las cosas un poco más claras, porque la confusión nos abarca a todos. Estamos en un mundo donde lo analógico y lo digital partieron en dos, la cultura, y donde algunas generaciones no nos podemos vincular con otras generaciones. Los puentes de soportes están rotos, sumado al consentimiento en la demonización del kirchnerismo, que es algo absolutamente vivo y absolutamente concreto. Esta sociedad ha sentenciado al kirchnerismo de una manera lapidaria, como si los gobiernos kirchneristas hubiesen sido al menos la mitad de dañinos con las personas comunes y corrientes como lo fueron este gobierno y el anterior, ¿no? Pero bueno, ya estamos acostumbrados a que es un latiguillo que cualquier verdad que se diga se tiene que anteponer por el cliché y no te lo dice un kirchnerista, porque si te lo dice un kirchnerista seguro que es mentira. Eso es adoptar esas fórmulas lingüísticas verbales, es un consentimiento. Y ahí ya perdimos, ya ahí perdimos. Yo les comentaba que no tengo trabajo en ninguna otra radio que no sea la 530, precisamente porque soy un hombre muy pesado para cualquier medio y no hice nada grave en mi vida, solamente adhería al kirchnerismo. Eso es lo que hice como millones de personas, pero en periodismo eso no se perdona. Así que bueno, finalmente para cerrar esta intervención, yo creo que lo primero que hay que hacer, porque si no estamos fritos, es restaurar la autoridad de alguien. En este caso a mí me pareció muy bien el hasta acá llegaste Milei de Massa en el debate. Lo que pasa es que eso hay que hacerlo extensivo a la vida, no al debate. Y eso solamente puede suceder con desenmascaramientos y con acciones concretas que lo dejen en pelotas delante de la sociedad. Estoy convencidísima de que hay elementos al alcance
de mucha gente para dejarlo en pelotas antes del 22 de octubre. El tema es saber quién se anima. Gracias, Sandra. No sé si es para hacer un comentario o una pregunta. Nati, tu momento, ya que vemos tu mano levantada. Hola. Sí, perdón. No puedo poner la cámara porque, bueno, estoy acompañada por un niño y nada. Quiero primero celebrar este encuentro. Me parece, yo estuve también en el anterior y nada, me parecen encuentros que son fundamentales para nuestra formación, para nuestra discusión y para estos tiempos que corren, que bueno, son críticos y van a generar creo que van a ser son las elecciones una de las elecciones más difíciles que hemos tenido, ¿no? en nuestra historia. Quiero solamente hacer un par de comentarios que en realidad me quedo con interrogantes más que con respuestas, ¿no? Pero que me parece que son cosas interesantes para seguir pensando, para seguir reflexionando, porque si hay algo que creo fundamental es que estos espacios se sigan repitiendo y que podamos seguir discutiendo lo que nos pasa, ¿no? Bueno, primero que nada, lo que dijo Sandra anteriormente, adhiero también a lo que dijo recién, pero me parece que lo que dijo sobre... Ahí se escucha el niño. Sí. Lo que dijo sobre la responsabilidad de que en realidad también es una complicidad de los medios y los periodistas sobre no cuestionar a Milei, sobre no preguntarse sobre la responsabilidad que tiene, ¿no? Una persona pública con las cosas que dice, ¿no? Eso por un lado. La importancia de la educación, ¿no? La formación nuestra, la formación de los comunicadores y de los periodistas, que no se pregunten justamente esas cosas, que no critiquen a Milei, digamos, me parece preocupante. Y bueno, creo que también, y algo un poco lo que dijo Juan, que la importancia, ¿no? de propuestas nuevas, ¿no? Como la de Ciudad Futura, que en algún punto es un ejemplo de lo que se puede hacer mejor de alguna manera. Y me parece que también es hora de construir nuevos liderazgos, ¿no? Hay cosas y fórmulas que están agotadas y me parece importante que también lo podamos hablar, ¿no? Hacia adentro y hacia afuera. Pero bueno, eso es todo, no puedo seguir hablando. Lo celebro muchísimo, ojalá se repita. Y bueno, nos estaremos viendo en otro momento. Gracias, Nati. Si les parece, vamos a ir haciendo una rueda de cierre. Mariana, quedó pendiente aquello de la rosca política. Lo quería enganchar con lo que comentó Germán Cantero, el profesor, cuando en determinado momento dijo: un viejo político me dijo, no hay que avivar giles. No sé por qué lo vinculo con la rosca política, y si después querés enganchar, así comenzamos esa ronda de cierre con alguna reflexión acerca de estos 40 años y lo que viene. Genial, sí, perfecto. Sí, yo también pensé cuando dijo un viejo político, me dijo, no, ese saber hacer, esas destrezas propias del mundo político, que en este caso, ¿no? Parecieran estar completamente en entredicho, ¿no? Pareciera que se puede llegar al Estado, ¿no? Discursos antipolíticos hubo siempre, pero lo cierto es que, ¿no? El discurso de Milei es más bien anti esta política, ¿no? Anticasta política, y a la vez muy fuertemente politizador de algunos sectores de la población. Yo diría que sobre sus armadores, sobre sus expertos en rosca política, también sabemos poco, porque hay mucho sobre la libertad avanza de lo que sabemos muy poco. Sabemos, por supuesto, de la presencia de Kikuchi, de la posibilidad de Guillermo Francos como ministro del Interior, y a la vez son todos personajes muy menores, ¿no? Digamos, con una trayectoria, digamos, ¿no? Con una trayectoria importante, con una ligazón con el peronismo menemista, y no solamente, pero a la vez, ¿no? Digamos, todavía hay algo como de esos aliados que se suman, que son, ¿no? Outsiders. Me hace acordar como la idea de Sidicano, ¿no? De la antielite menemista. Hay algo también, ¿no? De marginalidad que está fuerte y que habrá que ver, por supuesto, ¿no? Que si eventualmente hay
poder, va a haber muchos, digamos, muchos oportunistas, muchos tránsfugas listos para saltar el cerco, pero sin duda también va a hacer falta de verdad mucha negociación, mucha capacidad de intermediación, de negociación con otros partidos para llevar adelante, ¿no?, propuestas tan de fondo con, no sé, con 41 senadores propios o 45, diputados, quise decir, perdón, con 8 senadores. Bueno, digamos, ese esquema de poder sí que es algo que no vimos nunca en la Argentina, con lo cual esa intermediación política va a ser muy necesaria y no conocemos hasta ahora, ¿no?, quiénes van a ser las personas con las destrezas, quiénes van a ser los intermediadores. Por supuesto que no somos inocentes, ¿no? Ya vemos hasta filtraciones, digamos, de distintos vínculos y vasos comunicantes con actores de poder, pero yo diría, ¿no?, que por supuesto, ¿no? O sea, yo no quise decir en absoluto que el voto a Milei sea el voto de los Rappi ni nada por el estilo, no, quizás algo de evocar como los trabajos de Semán trajo como esa idea, ¿no? Quiero decir, como hay algo, como yo creo que realmente junta muchas cosas, que la sociología del voto de Milei también es algo para comprender cuando vemos esas provincias, ¿no? Vemos provincias muy importantes para Cambiemos en las que triunfó y también provincias muy importantes para el peronismo en las que triunfó, ¿no? Yo como con Gabriel Omar fuimos a presentar el libro a Tucumán a la semana siguiente de las elecciones. En Tucumán aseguraban que la daban vuelta, hay muchas provincias que están convencidas, pero hay que ver qué pasa. Creo que, digamos, que aún con ese discurso tan antipolítica tradicional, ¿no?, el baño de realidad que supondría llevar adelante un gobierno, que es cierto, ¿no?, la inflación de 3 dígitos cambia el escenario y uno podría pensar que abre la puerta para soluciones más radicales. Pero, sin embargo, en la historia previa en Argentina no pasó eso, digamos, ¿no? No es que la hiperinflación siquiera, ¿no?, se resolvió de un día para el otro, sino que fue un camino largo, que Menem tardó 2 años en tener el plan de convertibilidad y en que eso se solucionara, cuando tenía a todo el peronismo atrás. Yo creería que ahora también, ¿no?, en América Latina y en muchos otros lugares, ¿no?, la paciencia con los gobiernos, la luna de miel, lo que llama la luna de miel con los gobiernos, es realmente mucho más corta, y que hay algo de las grandes, ¿no?, digamos, como de lo absurdo que es por momentos, ¿no?, como cierto discurso, ¿no?, cuando le preguntan a Milei, bueno, ¿qué va a hacer ¿cómo va a hacer para cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario? Y dice, no me da ningún problema porque lo voy a sobrecumplir, voy a hacer más todavía. Bueno, ¿con qué sociedad que lo aguante? ¿No? Digamos, como que hay ahí una falta de realismo político absoluta por momentos, y también la ilusión para parte de sus votantes de que van a ser más ricos, digamos, ¿no?, de que, digamos, de cierta idea que Milei vende casi al modo de un influencer en las redes sociales, digamos, ¿no? Bueno, hay que ver también cómo se van a llevar los votantes con el resultado. Los votantes, no el núcleo más duro e ideológico, ¿no?, sino los votantes que están expresando su descontento, su voluntad de que se rompa todo lo que hay. Y creo que, no, para cerrar como con la idea de eso, de una reflexión sobre los 40 años de democracia, a mí realmente me impacta muchísimo, ¿no? Si pensamos el año pasado, ¿no?, el año pasado con la película 1985, con el libro de Torres sobre el diario del quinto piso, ¿no?, había realmente un momento casi de recuperar esa épica de la democracia, incluso ¿no?, de la transición democrática, incluso con todos sus problemas, incluso con todos sus agujeros, pero de reencontrarnos, ¿no?, en esa narrativa de lo que había podido ser Argentina con el juicio de las juntas, de lo que había significado la democracia, y cuánto, digamos, en este momento, digamos, llegamos finalmente a ese aniversario de los 40 años, al borde de votar, de una parte importante de la población vote un candidato tan reñido con parte de los valores democráticos que abre realmente como un gran interrogante sobre el futuro. Y sin embargo, ¿no?, tenemos una sociedad como fuertemente movilizada, tenemos, digamos, con capacidad de movilización, con muchas organizaciones intermedias, con muchos pilares, me parece, construidos con bases, como con raíces muy sólidas, y que también es en parte en eso en lo que podemos confiar y lo que habrá que seguir profundizando a futuro. Gracias, Mariana.
Leandro, tenías una cifra y la complementamos con alguna otra. Lo sacamos, lo que dije, de seguridad, la necesidad de que vuelva a hablar de seguridad nacional. Y también lo información, como decía Sandra, la necesidad de comunicar. Por ahí, el periodismo va a ser periodismo. O sea, el pueblo de Rosario, son la banda narcopoliciales. Desde 1999 a enero de este año, 753 efectivos policiales fueron exonerados por el narco. Estamos hablando generalmente de los delincuentes escuchamos en el debate FBI, el FBI argentino, hasta llenar de gendarmes y chupajes el territorio rosario. La legislatura el informe sobre menores que el lavado de dinero en clubes, en puertos, en diferentes sociedades de bolsa, y se suma a la necesidad de ver las habilitaciones municipales de Santa Fe, Rosario, para su producción de grandes proyectos. Para las obras del narco, se han tanto modificadas que llenan cierre, un comentario, tu reflexión. ¿Hablabas? Sí, si querés hacer el cierre. Sí, porque ya me tendría que estar retirando. Sí, voy a hacer el cierre en relación con los 40 años, ¿no? Nosotros hace 40 años, y yo lo tengo muy unido a mi cuestión biográfica, porque tenía, creo que 20 años, cuando se fue la dictadura, y bueno, y todos nos acordamos, ¿no? Con la democracia se come, se cura, se educa, y darnos cuenta después que no, con la democracia por sí sola no pasaba nada de eso. Y después siguieron los tropezones a lo largo del tiempo. Después vinieron los 2 periodos del menemato, donde en realidad fue el reenganche con la política económica de la dictadura, y la corrupción y la geopolítica oscura, los atentados, bueno, todo lo que ya sabemos que fueron los 90. Después vino la alianza para romper con esa monstruosidad que había sido el menemato para la soberanía nacional, básicamente. Y la alianza optó por poner de ministro de Economía al mismo que tenía Menem, porque, según decía de la Rúa, los medios se lo pedían. Clarín le pedía el ministro de Economía. Con lo cual ahí ya empezamos a probar el gusto amargo de la influencia mediática sobre los gobiernos radicales y peronistas, y empezamos a entender que era un bipartidismo impotente, que es básicamente lo mismo que en Estados Unidos gobiernan los demócratas o los republicanos, pueden favorecer un poco más a unos, un poco más a otros, pero el sistema es el mismo. Y yo creo sinceramente que lo más disruptivo que pasó en estos 40 años fue la emergencia del kirchnerismo, y que por eso que apareció disruptivamente porque estiró las fronteras de lo posible en democracia, de las cosas que eran posibles hacer, pero embarcándose en una inevitable confrontación con el poder real, que dio por resultado, bueno, lo que tenemos hoy: una candidata proscripta, una mujer inhabilitada de por vida para ejercer cargos públicos, sus hijos también procesados, innumerable cantidad de funcionarios y de militantes y de dirigentes del kirchnerismo también detenidos o procesados. Hay también dentro del peronismo una resistencia que se sigue expandiendo y que sigue existiendo. A Cristina no se la quiere dentro del peronismo, dentro de buena parte del peronismo, por supuesto no de todo, pero es una mujer resistida. Estos 4 años fueron años de tener que bancar la humillación
de que su palabra no se escuchara y que su figura fuera relativizada el día que le rompieron el despacho, el día que se votó el acuerdo con el FMI, ese que hizo Guzmán, y que nos está dando estos resultados desastrosos. Ese día que se le destruyó el despacho no hubo un tuit presidencial aludiendo a eso. Es decir, total anomalía, y mucha rosca interna y mucho sinvergüenza, como hemos visto con Insaurralde, ¿no? Hay mucho chorro que todavía, por eso es necesaria una decantación no solo generacional, una decantación ética. Una decantación ética porque hay mucha gente peleando honestamente y jugándose todo lo que tiene por esto, y no podemos convivir con Insaurraldes. Es más que nos arruina la interna o nos arruina la campaña, nos arruinan la vida estos tipos. Los chorros que cobijamos bajo el ala de algo que se supone que es distinto a Juntos por el Cambio o a Milei. Es más, le dan letra a Milei para hablar de la casta política cuando todos sabemos que hay chorros políticos, pero la casta es otra cosa. Y yo creo que ahora no es momento tampoco de acordarse de las épocas gloriosas o la década ganada o lo que fuere, sino estamos tan bajo cero que cuando más habla de un gobierno de unidad nacional, yo creo que, bueno, lo que está haciendo es, por un lado, traccionar a los radicales hacia acá, que van a dejar Juntos por el Cambio. Macri, yo supongo que va a articular con Milei, los radicales van a articular con Unión por la Patria, un sector grande, y me parece que el consenso de mínima es volver al Estado de Derecho, lo que significa básicamente para mí una cosa, y es que apoyen la destitución de la Corte Suprema. Sin eso no podemos ni empezar, porque vamos a seguir en la misma anomalía que ahora, pero más acorralados. Y por el lado de Bullrich y Milei no me cabe duda que lo que prometen es un régimen autoritario muy emparentado con lo que se vio en Jujuy en los últimos meses, con presos políticos, con persecuciones, con una Gestapo que es una idea de Juntos por el Cambio sindical. Bueno, nos esperan pesadillas espantosas, así que bueno, yo creo que esa propuesta tan módica y tan básica de volver al principio, un gobierno de unidad nacional que sostenga garantías constitucionales para todos los ciudadanos, es un lugar por el que hay que pasar sí o sí. Gracias, Sandra. En este cierre, Juan. Dos cositas, una quizás con un poco más de densidad y la otra súper práctica. La primera también en reflexión sobre los 40 años de democracia y pensando de abajo hacia arriba, digamos, me parece que hoy hablamos un montón sobre fragmentación. Sobre lugares, sobre la falta de lugares de encuentro con gente que no es como uno, gente que no piensa como uno, gente que no pertenece a la misma clase, sobre la falta de, no sé, me da la sensación, no me da la sensación, en realidad es así, me da la sensación de que las instituciones a donde uno podía lograr que el hijo bastardo de una India Pampa se vuelva presidente no están más. O funcionan de distintas maneras. Y que esas instituciones que antes servían para mezclar y jerarquizar y generar todo tipo de desigualdades, pero al menos mezclar, tener un punto de contacto con los otros, hoy funcionan en función de poder fragmentar. Y esa fragmentación genera nichos y en esos nichos es donde prosperan estas ultraderechas. La política es conversar a otro, la política es encontrarse con otro y escucharlo, y cada vez se nos hace más difícil tener esos puntos de encuentro. Quizá el único que haya hoy sea la cancha de fútbol, si uno quiere decir, el único lugar donde hay un encuentro policlasista real. Eso por un lado, me parece que hasta que no generemos espacios de encuentros con personas, con sujetos que no son iguales a nosotros, no vamos a llegar a ningún lado. Y después, por el lado mucho más práctico del asunto, hablemosle a los radicales, hablemosle a las mujeres y hablemosle a los estatales, por favor, que son nichos importantes para poder ganar esta elección. Es lo que viene haciendo hasta ahora el candidato
específicamente con las mujeres. Los estatales no lo he hablado demasiado, no entiendo por qué, pero están aterrorizados, sacando a la policía, que también son estatales, están aterrorizados con que se cierren los medios públicos, bueno, aprovechemos eso, hay mucho voto ahí para captar, y también hay mucho voto para captar entre los radicales, esos que tienen cierta memoria del alfonsinismo y todavía les pica un poquito en el bagre, bueno, a esos también. Y a meterles sin miedo y sin neutralidad, porque lo que está delante nuestro es un nazi, digamos. No hay que dar tanta vuelta. Gracias, Juan. Pablo, ¿estás conectado? Sí, pero no sé qué pasó con la cámara. Estuve todos estos minutos probando distintos toquecitos para ver qué pasaba y no logré recuperarla. Así que si se escucha bien, hablo, si no... Adelante, se te escucha perfecto. Bien. A ver, yo voy a tener por ahí la mirada más del viejazo, porque el tema de los 40 años de la democracia para nuestras generaciones significa muchísimo, y creo que hay un elemento central que para toda la gente que no lo vivió, para todos los compañeros y compañeras que no lo vivieron, no debe estar en la lista de prioridades seguramente, pero que la Argentina hoy pueda tener a las Fuerzas Armadas bien guardaditas es una conquista invalorable de estos 40 años. Es uno de los pocos países en Latinoamérica que puede quedarse tranquila hoy, no estoy hablando en el futuro, pero hoy podemos estar tranquilos de la no intervención de las Fuerzas Armadas en la política, situación que no se ha dado en algunos países cercanos y algunos limítrofes en los últimos años. Entonces, por ese lado, una enorme victoria. Respecto de lo que decía Sandra hace un rato, de la deuda de la democracia, está más clara que nunca, pero también ahí tengo un cacho de optimismo en el sentido de si esta franja que constituimos, que tal vez va a tener una medición en el 22, va a tener una clara medición de porcentual de una vez por todas en la sociedad, que tal vez ande por ese 30 o 30 y pico por ciento, ojalá sea un poco superior, también marca una conquista, porque ese es un campo de la política ganado, donde todos estos espacios, derechos humanos, feminismo, defensa del rol del Estado, y otros aspectos que algunos llaman campo nacional y popular, justicia social, progresismo, pero sea cual sea el cartel que le pongamos, va a marcar una consolidación de un sector que debió ser mucho mayor por todo lo que hicimos desde abajo, pero quedará consolidado en esa franja va a representar también institucionalmente algo, porque va a tener un número de legisladores, porque va a tener un número de gobernadores y de intendentes, porque va a tener alguna territorialidad, y desde ahí hay que empezar a remarla para, lo que se venga. Yo sigo esperando en el 1% de mi corazón el milagro, pero preparo a mi cabeza con más razón el otro 99%, y yo creo que ahí vamos a necesitar fuertes discusiones, porque se vienen muchas rupturas también en el campo nuestro, a partir de lo que va a ser el ejercicio de un poder ejecutivo con medidas sorprendentes para todas y todos. Entonces me parece que ahí también se van a dividir las respuestas, porque eso es lo que pasó en los primeros años del menemismo, y donde también se nos fracturó el campo popular y sobre todo el campo sindical, que es preocupante para nuestro ámbito de actuación. Así que con eso, con la esperanza de aún con ello, creo que el aprendizaje de estos 40 años va a dejar mucho, y yo sí sostengo lo que 2 o 3 compañeros dijeron, y yo dije de alguna manera, el recambio generacional nace a partir del 10 de diciembre, sí o sí. Si no, estamos, la verdad, con serios problemas. Gracias, Pablo. Y cerrando este segundo conversatorio, Aixa.
No mucho más que agregar. Eso, coincido con la necesidad de que se abre, como sea, es un nuevo escenario y que sin dudas primero que hay que estar ahí trabajando, pero pensar, bueno, como dijo alguien, estas relaciones intergeneracionales y bueno, y estas nuevas canciones, nuevas tonadas que dijo alguien, ¿no? Entonces, pero sobre todo además el que necesariamente hay que estar trabajando colectivamente. Y esperemos que, bueno, yo también tengo esa esperanza que dijo Pablo, seguiremos trabajándola al menos hasta el 22 y ver después, pero sí, a seguir trabajando porque como sabemos que es un momento complicado y feo el que se nos va a venir. Y si no fuera así, si ojalá no fuera ese el resultado que por ahí están mostrando algunas encuestas, también va a ser un momento que ineludiblemente nos convoca a también tener que trabajar. O sea que de una u otra manera va a ser importante que ya en estos 40, 41 años y lo que viene, sigamos trabajando en encontrar y en decir hay que estar ahí presentes fortaleciendo esta sociedad democrática por esas deudas que no podemos mirar para un costado. Gracias a todas y a todos por estar este jueves, el jueves pasado también, y por escucharnos. Abrazos afectuosos. Buenas tardes a todos, muy bueno, muy bueno. Gracias por organizar estos debates que aportan en este momento, que estamos tan preocupados. Muchas gracias. Gracias. Saludos. Gracias, Mariana, gracias a todos. A todas. A todas y a todos. Gracias. Gracias.